muy a pedido. Este hombre no se la banca solo, ¿no? No se la banca solo, le molesta lo de Chemila y lo lamento. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. Pincharon. Me olvidaba del contexto, me olvidaba de la maravilla de ayer, de las declaraciones que llegan desde el norte. Les comento, estoy leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños que se llama El Cuarto Giro. Son dos cientistas norteamericanos. Sí, no vayan a creer que todos en Estados Unidos son como Mark Rubio y Trump. No, no, no. Hay gente que piensa, que escribe, que teoriza, que tiene pensamiento abstracto, en fin, hay científicos, hay un montón de cosas muy buenas, ojo, ojo. Pero bueno, estoy leyendo esto y la tesis de este cuarto giro es que la interpretación de la historia que según ellos ha hecho el progresismo, que era siempre la historia progresando, ¿no? Siempre la historia mejorando, es equivocado, que en realidad la historia es cíclica, que tiene comportamientos cíclicos y que conociendo los ciclos de la historia uno puede predecir lo que vendrá. Esta es la tesis principal. Ahora estoy ya avanzando en el libro. Y esta es la tesis principal, que hay ciclos. ¿Y cómo se miden esos ciclos? Y dice que son prácticamente la vida de una persona, entre 80 y 100 años. Y ayer, cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás, este año se cumplen 80 años del 45, de Braden o Perón. Increíble, dije yo. Un trabajo práctico es esto, casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido. Este hombre no se la banca solo, ¿no? No se la banca solo, le molesta lo de Chemila y lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario ante son de manual. Son de manual. Pero así están las cosas. Bien. El Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran, otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. 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 Le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 8 años sentada ahí, 4 años acompañándolo a Néstor, 12 en la gobernación, 14 años de legisladora nacional, pasamos por todas las experiencias desde la dictadura militar, tablita de Martínez de Hoz, hasta el pueblo tiene que volver. El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Organizado. Para eso estamos hoy acá, para organizar. Desorganizados ya vimos que no llevamos a ningún lado. Pero bueno, sigo con el tema. Esta gente que... Bien.
Me van a hacer desconcentrar. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada. Es notable. Yo estaba releyendo el escrito que, bajo el título La vuelta del FMI a la Argentina, presentaron 33 diputados de nuestro espacio político allá por el año 22, cuando decidieron no votar el acuerdo que había remitido nuestro propio gobierno, que debo reconocer, primero, no tomó más endeudamiento y segundo también produjo el hecho inédito de que se trató en el Parlamento por primera vez en la historia un texto completo de un acuerdo con el fondo. Nunca había sucedido y además envió un proyecto de ley que todos aprobamos para precisamente esto no volviera a suceder. Y fíjense, ¿qué sucedió? Lo mismo y peor. Ahora ya ni siquiera hay la letra de un acuerdo. Hay simplemente un cheque en blanco. Y tenemos entonces un Poder Ejecutivo además bicéfalo. Dicho no por mí, dicho por el propio titular del Ejecutivo que dice que tiene otro jefe, no sé. Y pensar que hablaban de comando doble con Néstor y conmigo. ¿Ustedes se acuerdan? La teoría del doble comando, bueno, discúlpenme, saben que la falsa humildad no es una de mis fuertes, pero entre el doble comando mío y de Néstor y este doble comando, ¿qué te querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Con una mano en el corazón, podés ser gorila y no querernos nada, pero, por favor, ni para empezar. Ni para empezar. ¿Y cómo andamos en el Poder Legislativo? Bueno, la muestra lo tuvimos este miércoles, en un ejercicio increíble, porque uno escuchaba algunos discursos y manifestaciones anteriores, una fuerza política cuya jefa política había dicho que la hermana del presidente era la cajera y que ambos eran dos marginales. Gente que decía que el presidente es más peligroso que mono con navaja y que es autoritario, antidemocrático, y sin embargo, luego de encendidos discursos donde cuestionaban la idoneidad y la capacidad del presidente, votaban un cheque en blanco. Quiero pensar que es el miedo que quisieron imprimirle siempre a los legisladores en el año 2001, por ejemplo, cuando los hicieron votar la intangibilidad de los depósitos bancarios 2 meses antes del corralito, por ejemplo, o del ajuste cero en aquel fin de semana del déficit cero de Cavallo. Siempre parece que el país está a punto de derrumbarse. Aprueban eso y finalmente el país se termina derrumbando. Quiero pensar que es eso. Quiero pensar que es eso porque si no tengo que ver el video que vi este fin de semana de Cuéllar, por ejemplo, ex senador de la provincia de Entre Ríos, contando fajos de dólares. No en una financiera o en un banco, donde sí, bueno, hay siempre dólares y dinero. No. En su despacho, en la sede del gobierno provincial de Entre Ríos. El voto de Cuéllar, que fue después sorprendido en la frontera paraguaya con $250.000 y que además fue la firma determinante para el despacho de ley bases en el Senado y el voto determinante para la aprobación. Y permítanme, entonces, dudar, no digo afirmar, pero al menos dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el Parlamento argentino. Y si a eso le sumo
El hecho de que, como se comentaba en algunos despachos de la Casa Rosada, sabían, por ejemplo, que iba a haber divisiones en el bloque de senadores de Unión por la Patria, y efectivamente se producen, porque también, compañeros, compañeras, amigos y amigas, también tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, ¿no? O sea, no es solamente mirar a otras fuerzas políticas. Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, si los diputados peronistas de Tucumán, si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con mucha pena y mucho dolor, porque soy peronista y cuando al otro día de un hecho como ese veo en el boletín oficial que una mina de rodocrosita, esa piedra rosa tan bonita, que es la piedra nacional argentina, ¿saben, no? La rosa esa, la rosita. Hay cajitas, cositas, colgantitos. En una mina de rodocrosita, al otro día la transfieren a la provincia. Digo yo, ser argentino, haber nacido en la provincia de Felipe Varela, ¿vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita? Sinceramente. Sinceramente. Creo que es muy grave lo que está pasando. Y esta crisis se da también, obviamente, claro, sí, en el Poder Judicial, con una corte en la cual de los 4 integrantes, 3 aceptaron ser designados por decreto. 2 de los cuales después el Senado les dio el acuerdo, pero habían aceptado ser designados por decreto. Y este otro, impresentable, que hace un mes o 2 meses, en la audiencia que toma la Comisión de Acuerdos en el Senado, manifestó que él jamás aceptaría ser designado por decreto y hoy lo tenemos sentado después de haber jurado. Del otro, tampoco haber jurado te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad y derechos. El otro que cumplió con todos los requisitos fue el que se fotografió con Bonadío y el juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula para que no pudiera ser presidente. Esta es la historia. Y este Poder Judicial es el que aún mantiene vivo el decreto 70/23. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro proyecto de democratización de la justicia? En un mes lo declararon inconstitucional. Este decreto 70 es una reforma encubierta de la Constitución y aún está vigente. Este marco de descomposición institucional se da además en un marco de agravamiento de la pinchadura del modelo económico que nos planteaban como el más exitoso de los últimos 100 años, 200 de la historia, y terminaste en el fondo. Ayer, 196 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central de la República Argentina. En 6 días, en una semana, vendieron el 30% de los dólares que compraron entre el 1 de enero, o sea, en todo el primer trimestre prácticamente. Está claro por qué viene el fondo y a qué viene el fondo. Este es el marco, y esto se da en un marco creciente de aumento de despidos, suspensiones en las fábricas, recrudecimiento de precios en materia de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué remarco esto? Porque a diferencia de otras crisis en las que me tocó vivir, el hecho de tener unos cuantos años más que muchos de ustedes tiene también algunas ventajas, el grande por ahí también trae aparejadas algunas ventajas. Es que en las anteriores crisis, la crisis del 89, por ejemplo, que significó el adelantamiento por parte del presidente Alfonsín
de elecciones y de entrega del poder, encontró una Argentina que todavía tenía un sistema bipartidista, con dos grandes partidos políticos. Había solidez institucional. Lo mismo pasó en el 2001. Era senadora, me tocó ser diputada durante prácticamente todo el gobierno de la Alianza y senadora asumí el 10 de diciembre del 2001. Había también solidez institucional en un sistema, pero hoy no, esta Argentina, ese sistema político no existe. Hoy, casi con la autoprofecía cumplida, podemos exhibir que el sistema se exhibe ante la sociedad como una casta, tal cual lo dice, que no todos forman parte de esa casta. Ojo, esto no es Boca River. Hay gente que ha dado testimonio ahora y antes de lo que piensa, a dónde va, de lo que vota y cómo vota. No todos son iguales. No todos son iguales. Esto hay que tenerlo claro.